A continuación, una brevísima descripción del funcionamiento. En la imagen se observa un esquema del corazón de la planta piloto, el reactor en sí mismo, el reactor tubular. El ingreso de los dos reactantes se lleva a cabo a partir de las bombas peristálticas. En esta T es donde precisamente comienza el mezclado y precisamente el ingreso de los dos reactantes llega aquí a través de esta línea y aquí es precisamente donde se llegan a mezclar ambos en esta parte. Luego, a partir de ello, pues ingresan y se mueven a partir de todo este serpentín de alrededor de 2.9 metros de recorrido y 50 milímetros de diámetro interno para después salir y ser registrada la conductividad precisamente en el efluente del reactor. Un diagrama un poquito más completo de nuestro equipo, pues precisamente se puede observar en esta transparencia. Tenemos la solución 1, la solución 2, acetato etilo e hidróxido de sodio, que son alimentadas precisamente a partir de las dos bombas peristálticas que en diferentes arreglos pueden tener diferentes caudales. Generalmente se estila trabajar con caudales similares ambos. Entonces, hay un ligero precalentamiento o preacondicionamiento térmico a partir del recorrido que se observa. En la línea punteada se observa que hay un precalentamiento y luego acá precisamente se logra la unión para que se haga precisamente el recorrido en serpentín a partir de nuestro reactor tubular que se modela como flujo pistón. Se registra la temperatura. Sumergido en un baño térmico que me proporciona isotermia precisamente. Esta isotermia se logra a partir de un recirculador con una bomba, un sistema de control de calentamiento con PID para encendido de resistencia. Se alimenta esta agua a la temperatura que nosotros fijemos como punto de consigna y este baño térmico logra una cierta temperatura que es registrada por el sensor y controlada por la interfaz PID de nuestro software del equipo Anfield. Entonces es un esquema sencillo, es un esquema tranquilo. Por acá sale, precisamente por acá se cierra el circuito de retorno. Y bueno, aquí hay un sensor de nivel que precisamente guarda las condiciones para resguardar tanto a la resistencia, evitar un sobrecalentamiento, como a la bomba para evitar que haya la menos altura de la que debiera en la succión. Entonces, este es eh, una muy breve descripción del equipo a utilizar. Es el equipo que vamos a utilizar, la pequeña planta piloto que vamos a utilizar para representar el funcionamiento de un reactor tubular. De nuevo tenemos los mismos frascos ámbar que me van a permitir alimentar la solución de hidróxido de sodio y de acetato etilo mediante las bombas peristálticas que por el momento todavía no iniciamos la alimentación, están apagadas. Cuando sean alimentadas van a llegar a este punto. No se alcanza a observar muy bien, pero hay unos conductos que van a descender hasta acá. Acá hay una T que los va a unir y después de esa T viene toda la manguera que va a simular a nuestro reactor tubular. Cuando termine de hacer su trayecto a través de estas mangueras, va a salir en esta parte donde tenemos un
conductímetro que me va a registrar precisamente la conductividad en el efluente, por lo tanto esto lo podré relacionar a la concentración y saldrá por esta parte para llegar por esta manguera a este vaso donde voy a recolectar los productos de la reacción. El equipo me va a permitir, como lo podemos observar, a partir de la interfaz, tener un control de temperatura. El control de temperatura pues es básicamente el mismo principio. En este caso tenemos nuestra resistencia eléctrica encendida, nuestra bomba. Ustedes escucharán que la bomba se enciende y se apaga. Esto es interesante de analizar. Acá el agua ahora está por la parte exterior dándole una isotermia a nuestro sistema, y cuando esto llega hasta un cierto nivel pasa a este recipiente de nuevo recirculándose. ¿Por qué se enciende? ¿Por qué se apaga? Tenemos un sensor de nivel que le indica a la bomba cuando no se llega a ese nivel apagarse para evitar el fenómeno de cavitación por la falta de presión hidrostática. Entonces lo que esto ocasiona es que, como no podemos tener el mismo caudal de drenado que el caudal que me proporciona la bomba, en algún momento determinado se llena rápidamente. En ese momento está encendido, drena rápidamente por la altura del líquido en esta parte, y eso va a ocasionar que tenga estos vaivenes. Si nos acercamos un poquito, vemos como el sensor, que es un sensor que cierra el circuito a partir de que está en contacto con el agua, enciende y apaga, y por eso tenemos esos vaivenes. Es una descripción muy sencilla. Lo que podemos nosotros hacer es variar el caudal tanto de la solución de acetato de etilo como la de la solución de... se me perdió, acá está. Aquí está la concentración, y aquí están los dos caudales, hidróxido de sodio y acetato de etilo. Entonces, lo que es interesante analizar es cómo va variando la conductividad en el efluente a medida de que nosotros variamos precisamente estos valores en la alimentación. Voy a encenderlos. Voy a ponerlos a 40 y 40. Primero encendí el hidróxido de sodio y ahora va el de acetato de etilo. Una vez que lo he hecho, presiono acá en la interfaz el sistema de adquisición de datos, presionando Go, y con esto voy a tener la información de cómo va a variar la conductividad en el tiempo. Se hacen pruebas para 40-40, 60-60, 80 y 80, y con esto podemos observar qué efecto tiene el flujo volumétrico sobre la conversión en el efluente. Obviamente lo relacionaremos con el tiempo de residencia y otros parámetros importantes en sistemas de reactores tubulares. Vamos a hablar de la parte matemática de nuestro proceso. Nuestro balance de masa es muy sencillo. Nosotros tenemos un término de flujo de entrada para la especie J-ésima en un reactor. Tenemos un flujo de salida para esa misma especie, flujos o caudales molares estos. Tenemos un término de reacción en un determinado volumen, que es la velocidad de generación o de consumo de esa especie en un diferencial de volumen, y además tenemos el término de acumulación del número de moles de esa especie con respecto a el tiempo. Entonces, si nosotros utilizamos esta información, podemos nosotros analizar para un reactor tubular
donde precisamente tenemos estos flujos, el flujo de entrada para esta especie, en esta parte del reactor, tenemos obviamente el flujo de salida para este reactor y bueno, hacemos nuestro análisis en un elemento infinitesimalmente pequeño de este reactor, un elemento infinitesimalmente pequeño que va a tener un tamaño delta B, es decir, va a tener una entrada en el elemento o en la parte B y va a tener una salida en B más delta B. Para esto vamos a llamarle simplemente a este FJ y FJ obviamente evaluado uno en B y otro evaluado en B más delta B. De esta manera nosotros podemos realizar un balance de masa de forma muy sencilla. El balance de masa obviamente es la velocidad de flujo molar de la especie J en la entrada. Esta entrada es evaluada en V. Va a haber una velocidad de flujo molar también de la especie J o especie Jésima, como se quiera ver, pero ahora a la salida, y esta salida está evaluada en B más delta B. Además de esto, pues tenemos el término de acumulación. Este término, todos estos son términos tal cuales, términos matemáticos que definiremos. Y este, pues va a ser la velocidad molar de generación, puede ser generación o consumo, velocidad molar de generación de esta especie, de la especie química J, dentro de este elemento delta V. Y esto, pues va a ser igual a la velocidad molar, de acumulación dentro también de esa especie J, obviamente dentro de delta V. Ahora bien, estamos hablando de un reactor continuo. Entonces, el término de precisamente, el término de acumulación se puede eliminar. Entonces, solamente tendremos las velocidades de entrada y salida y la velocidad de generación. Entonces, si le ponemos nombre y apellido a estas, será FJ evaluada en B más delta B, se reescribe el balance, menos FJ evaluada en V, dividido entre delta V, y esto igual a la velocidad de generación RJ. Noten ustedes que se ha despejado. Entonces, si nosotros aplicamos el límite cuando delta V tiende a 0, pues esta expresión simplemente se transforma en un diferencial. El cambio en el caudal de la especie J con respecto a un infinitesimal de volumen será igual simplemente a la velocidad de generación J para esta especie química. Ahora bien, nosotros podemos estar interesados en hacer el análisis de esto precisamente a partir de la conversión, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos reescribir esto para resolver por separables. El diferencial de volumen es simplemente el diferencial de caudal de la especie Jésima, en este caso, digamos, de especie A, con respecto a la velocidad de generación de A. Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuál es ese volumen, pues con respecto a esa especie, pues sería
simplemente el caudal de alimentación hasta el caudal de salida, integrando obviamente el diferencial de caudal dividido sobre la velocidad de reacción química. Si estuviéramos hablando de un reactante, pues simplemente invertimos los límites y agregamos un signo negativo a nuestra expresión. Pero bueno, podemos poner todo esto en función, de la conversión. Es decir, podemos escribir que el volumen es un caudal de alimentación inicial de la especie A desde 0 hasta una conversión deseada, que vamos a integrar, obviamente, el diferencial de conversión con respecto a la velocidad de consumo de esa especie. Si suponemos, por ejemplo, para nuestra reacción de saponificación de acetato de etilo, nuestra reacción es de segundo orden, en donde en todo momento tenemos los mismos caudales, entonces podemos reescribir este caudal, ya es el caudal total. Esta concentración es la concentración final después de la mezcla, es decir, la concentración diluida, y podemos escribir a esta concentración en términos de la concentración inicial y la conversión alcanzada en el reactor. Haciendo el cambio de estas, pues simplemente tenemos que si yo quisiera calcular el volumen necesario en mi reactor tubular o en mi reactor flujo pistón, a partir del caudal de alimentación dividido entre la constante cinética de reacción, la concentración inicial de alimentación al cuadrado, multiplicado esto por la integral evaluada desde 0 hasta la conversión que yo deseo tener de la integral de x sobre 1 menos x, esto elevado al cuadrado haciendo el cambio de variable, pues simplemente si yo resuelvo esta integral, es fácilmente visible que yo lo puedo dejar en función de ¿quién? Pues del flujo volumétrico de alimentación total dividido entre la constante cinética, la concentración inicial de alimentación. Noten ustedes que se pudo eliminar al flujo molar con una concentración y queda simplemente como flujo volumétrico, y al hacer la integral, en este caso tenemos una integral de u a la n, al hacer la integral y hacer la evaluación desde 0 hasta x, tenemos simplemente x sobre u menos x. Entonces, esta expresión, conociendo el volumen del reactor, que se conoce, conociendo el flujo volumétrico combinado de las dos soluciones, conociendo la concentración inicial de ambas especies, que en este caso las vamos a igualar, y conociendo la conversión lograda para ensayos dentro de mi reactor, yo puedo hacer lo siguiente. Ahora, ¿cómo voy a conocer la conversión? Muy sencillo. Yo tengo, dado por mi fabricante de mi reactor, hay unas ecuaciones calibradas para los sensores de electroconductividad. La conductividad de la concentración alcanzada por el hidróxido de sodio en estado estacionario va a tener este aporte, este número que está multiplicado por la temperatura en kelvins, por un factor de la temperatura en kelvins, y este, reitero, sería la concentración alcanzada en el efluente para el hidróxido de sodio cuando se han llegado a condiciones de estado estacionario. De ahí el subíndice de Lemniscata de infinito. Y este sería el aporte de la conductividad para la especie de aceite.
acetato de sodio, las únicas dos especies que presentan conductividad en el efluente. Las otras especies químicas no alcanzan a tener una conductividad apreciable. Entonces, si yo si yo tengo la conductividad total, denotada por lambda mayúscula, pues será una suma de la conductividad del hidróxido de sodio, ya quito el subíndice infinito, más el aporte de la conductividad del acetato de etilo. Entonces, si yo hago la sustitución, pues tengo que la conductividad total en el efluente va a ser yo le puedo hacer un cambio, a final de cuentas, la temperatura es constante, todo esto será una constante. La puedo llamar simplemente el aporte de la temperatura con respecto al hidróxido de sodio para la conductividad, y a este otro pues también le puedo llamar el aporte, a este término le puedo llamar simplemente T sub C, porque pues está en función de la temperatura. Entonces tendré una temperatura, un factor de temperatura, o que está en función de la temperatura, con respecto al hidróxido de sodio, multiplicado por la concentración de hidróxido de sodio, más el aporte que depende de la temperatura con respecto al acetato de etilo multiplicado por la concentración de acetato de etilo. Entonces, ¿quién es la concentración de acetato de etilo? Bueno, el cambio en la concentración, precisamente será concentración inicial de hidróxido de sodio menos la concentración instantánea. Eso será lo que se consuma de hidróxido de sodio y por lo tanto lo que se produzca de acetato de sodio. Luego entonces yo puedo cambiar a que la conductividad total es el término de temperatura para el hidróxido de sodio por la concentración instantánea o en el estado estacionario de hidróxido de sodio, más el término de temperatura para el acetato de sodio multiplicado por lo que se ha producido de acetato de sodio. Entonces, si yo desarrollo esta expresión, es muy sencilla desarrollarla. Yo tengo lo siguiente, tengo T sub C por A sub 0 menos T sub C por A. Entonces, si sigo con la matemática, lo que yo obtengo es lo siguiente. Agrupo, tengo como factor común aquí a la A, tengo una diferencia de términos que dependen de la temperatura para hidróxido de sodio y acetato de sodio, que dependen, o más bien multiplicados por la concentración, me van a dar el aporte de conductividad, más precisamente T sub C por la concentración inicial. Y por lo tanto ya puedo ver que es muy fácil despejar. Yo voy a tener lo siguiente: la concentración en el estado estacionario, en el efluente de mi reactor tubular, será la conductividad medida menos el término de temperatura, este término que tengo acá, que depende de la concentración de acetato de sodio multiplicado por la concentración inicial, dividido todo esto entre la diferencia de los términos que dependen de temperatura para acetato de sodio, pero primero para hidróxido de sodio y para acetato de sodio. Entonces,
Lo único que yo tengo que hacer en mi experimento es esperar a que se llegue al estado estacionario, medir esa conductividad para diferentes caudales, para diferentes caudal total, para diferente temperatura y para diferente concentración inicial tanto de acetato de sodio, acetato de etilo como hidróxido de sodio, y correlacionar todo esto para obtener primero mi constante cinética y después de ello obtener la, la cinética de reacción en función de la temperatura. Es decir, la conductividad me va a dar la concentración de salida. Con la concentración de salida, pues puedo obtener la conversión. Muy sencillo, ¿no? La concentración inicial menos la concentración de salida entre la concentración inicial, eso me va a dar la conversión X. Con esta ecuación tengo la conversión, tengo los caudales, tengo la concentración inicial, tengo el volumen del reactor, lo que voy a despejar es la constante cinética, lo haré para 3 temperaturas diferentes y con ello, a partir de las discusiones que ya hemos tenido, puedo correlacionar de nuevo el factor preexponencial y la energía de activación con la ecuación de Arrhenius para ensayos linealizados entre inverso de temperatura y logaritmo natural de K. Es un ensayo muy sencillo, pero ha servido para explicar un poco la ecuación de diseño y sus diferentes versiones para un reactor de flujo pistón.